Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí nuevamente reportándonos. Fíjense que quería compartir algo con ustedes. Y bueno, tiene tiempo que realmente me vino esto a través de un sueño. Creo en el poder de los sueños. Creo que a veces en los sueños uno entra en otras frecuencias, en otras realidades, donde no existe el tiempo lineal, donde todo está conectado. Entonces, en mi caso, desde pequeño siempre he tenido sueños premonitorios o precogniciones. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado en alguna ocasión. En mi caso he presentado esto desde los 15 años y siempre me han llamado la atención que eventos futuros o personas, por ejemplo, sueño con tal persona, que me voy a encontrar a tal persona mañana, y es una persona que a lo mejor no tengo contacto con ella o con él, y justamente me la encuentro, pues, o coincidimos sin ni siquiera saber. Entonces yo creo que en los sueños definitivamente es otra frecuencia, y partiendo de eso, o para la gente que conoce un poquito más del tema, pues creo que podríamos tomarlo como que hay algo que realmente no podemos saber, qué pasa en los sueños, ¿no? Hay otras realidades, y hay algo que me llamó la atención, que no lo podemos dar como verdad, pero si partimos desde una mentalidad de apertura total, creo que he aprendido que si te lo imaginas, es porque existe o puede existir. La posibilidad existe en la imaginación. Todo lo que vemos es porque en algún momento fue imaginación, fue un pensamiento, fue creado o fue pensado. Antes de este fraude, quizá como un mes antes, yo soñé algo muy raro. Soñé que me encontraba con Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Villahermosa. Yo a Andrés Manuel una vez lo vi en el meeting en el 2005 en la Ciudad de México. Lo vi de lejos, estaba dando un meeting ahí del PRD, pertenecía al PRD. Lo vi de lejos, en realidad nunca he tenido contacto cercano con él. Solamente a lo mejor estaba a unos 100 metros de distancia en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa fue la única vez que lo vi desde lejos. Y de ahí, antes de esta farsa, soñé con él en el aeropuerto de la ciudad de Villahermosa. Muy extraño sueño, donde yo me encontraba con él, pero él no era él. O sea, no era el que nosotros pensábamos que era. Y yo veía de que, bueno, no es el mismo. O sea, Andrés Manuel no es el mismo que sale en la televisión, no es el mismo. O sea, era otra persona totalmente diferente, no era él. Y me llamó la atención ese sueño porque en realidad, o sea, ni siquiera estaba pensando en términos políticos ni nada, porque no había empezado lo de esta farsa, para nada. Y de la nada soñé con eso, pero me quedé pensando después, ya cuando durante esta farsa y demás, volví a soñar con él, donde nos veíamos, o que él me conocía, o que nos conocíamos. Pero me llamó mucho la atención de que en el sueño él no era él. Abriendo un poquito más mi mente y sin ningún soporte y sin ningún fundamento, pero siendo abierto mentalmente, por ejemplo, hay una persona que se llama Emery Smith,
que él asegura que ha trabajado para proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos, y él asegura desde creo que de los 70s que él tiene conocimiento, y yo pensaría que más. Hay seres humanos clonados y hechos por los gobiernos del mundo, específicamente por los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, cuando entrevistaron a esta persona, Emery Smith, yo lo vi en Gaia.com, y dejo mi mente abierta. O sea, de que existe la clonación, la hemos visto públicamente en televisión, pero viendo cómo se maneja la mafia, pues tenlo por seguro que deben de haber personas clonadas, pero pues el gobierno no te va a decir todo lo que hace, por supuesto que no. O sea, hay cosas secretas que tienes que comprender que no te lo van a decir. Entonces Emery Smith, este señor, decía de que a veces ellos pueden clonar a una persona, la clonan, y a veces con diferentes propósitos, a veces para que cumplan alguna misión, les implantas memorias o recuerdos falsos. Seguramente hay películas de ciencia ficción así, y sirve una agenda o un propósito. O bien él comentaba, a mí no me consta, o sea, aquí tenemos que hablar de pruebas, pero tenemos que tener una apertura total, y a mí no me consta, solamente es una idea y puede ser hasta fantasioso, pero como yo les comento, si ustedes parten desde si te lo imaginas es porque puede existir o porque existe, y tomando en cuenta que todo lo que se ha creado es porque en algún momento estuvo en la mente de alguna persona y fue imaginación o fue un pensamiento, eso significa que la imaginación es muy poderosa. Y creo que, no sé si Tomás Alva Edison, o de Einstein hablaba sobre ello, sobre la imaginación. Entonces dice Emery Smith de que a veces cuando clonaban a alguien, a veces exterminaban a la otra persona. Y esto apenas tiene como un mes que sin querer coincidió con mi vida, coincidió con todo lo que he venido pensando. He tenido una serie de eventos y sincronicidades, y por eso cada vez estoy más seguro de lo que hago y de mi misión. Y he tenido la mente abierta y dije, bueno, igual y el Andrés Manuel López Obrador que nosotros conocimos, o sea, esa puede ser una posibilidad. No es el mismo. A lo mejor el verdadero Andrés Manuel López Obrador lo eliminaron y pusieron ahí una persona que es exactamente igual, que obviamente nadie lo puede comprobar. O sea, nadie lo puede comprobar. O a lo mejor hay presidentes del mundo, no lo descartaría, que los clonan y los programan con el propósito de servir una agenda. O sea, tienes que tener la mente demasiado abierta. A lo mejor llegas a un poco en el grado de la fantasía, pero te digo, tienes que partir de toda posibilidad, de la apertura total, y déjame decirte que todo puede ser posible. Entonces, me puse a pensar, fue un sueño que me impactó verdaderamente, el hecho de haber soñado con él, que yo me encontraba con Andrés Manuel, pero que él no era él. O sea, él era otra persona, no era la misma persona que se proyectaba en televisión. Yo sinceramente, como lo vengo diciendo, no confío en este momento en Andrés Manuel López Obrador. Lo considero un tirano, un traidor. Ahí republicó una foto donde estaba hace horas juntos a otros de su equipo y sin el bozal y todo eso. Entonces es como una forma de burlarse de la gente, ¿no? O sea, ya es ciego el que no lo quiera ver, porque es tan evidente lo que está proyectando. Pues, ¿dónde está la farsa de la pandemia si está con puro viejito ahí? Y pues no tiene bozal y está bien pegadito a todo el mundo. Pues, o sea, por favor, ya no tienes que ver eso, pues, velo objetivamente. Y yo digo, bueno, es un tirano, es un traidor, o bien, o sea, suena como fantasioso, y que no lo creo tanto, pero, o sea, podría ser igual y lo cambiaron, lo clonaron, no es el mismo. Digo eso en base a los proyectos que considero que en verdad debe haber gente clonada, por supuesto. O sea, tengo mi mente abierta, no te lo tienen que decir. Por supuesto que hay muchas cosas que no te dicen, que te han engañado. Tecnología oculta que hay, que no te han dicho. Muchas cosas que te han mentido. Entonces, partiendo desde el principio de la apertura y de toda posibilidad, considero eso. Entonces,
igual y lo clonaron, igual y el verdadero Andrés Manuel López Obrador lo exterminaron y pusieron a otro. Y no es el mismo. O sea, lo digo esto en base a mi sueño. Soñé como 2 veces con él, pero el primer sueño que tuve antes de ese fraude sí me impactó demasiado. Y después coincidiendo encontrándome con estas historias y sincronicidades y personas que aseguran haber trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, y que sí puedes encontrar un poquito de referencias en internet, que no significa que así sea, porque yo no las conozco y a mí no me consta. O sea, yo no puedo evidenciar y asegurar que sí sea. Sin embargo, sí puedo tener mi mente abierta y pensar, y viendo cómo se manejan las cosas, créeme que ya tengo una mente mucho más abierta y de cosas que se hacen y que tú ni siquiera lo sabes. Entonces, igual y lo cambiaron, o igual es el tirano que creo que es. Entonces ahí se los dejo de tarea, pero hay que pensar en todas las posibilidades. Y pueden buscar ahí el sitio de internet gaia.com, pueden pagar ahí una mensualidad y pueden checar muchos proyectos secretos que hay y testigos que se supone que hay y autores de libros que han escrito y demás. No los conozco, es lo que dicen. Ya a mí me estoy volviendo un poquito más estricto en cuestión de las evidencias. O sea, si ya a mí no me consta o no lo puedo ver o algo así, es muy difícil dar una opinión. Lo que sí puedo ver es la farsa de coronavirus, porque todo no me cuadra. Pues en ese aspecto sí tengo evidencias, como la foto, ¿no? Tú me dices, oye, que el uso del bozal cuando está Andrés Manuel y ese de Gatell, que ese sí pienso que es un clon. De verdad tiene toda la pinta de un clon, que lo pusieron ahí como un robotito, obviamente avalado por Andrés Manuel. Pues ahí se ve en la foto, ¿no? La farsa, ¿no? Están todos juntos y, o sea, qué burla tan más grande, y enfrente de todos los seres humanos, por no decir mexicanos, seres humanos. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Pueden checar personas clonadas, pueden checar gaia.com, alguna de las personas que aseguran, y buscar su reputación, buscar sus libros y demás. Y bueno, yo soñé con él hace meses. Me llamó la atención porque pues yo en realidad ni siquiera estoy en la política y ni siquiera había empezado eso de la fraudemia. Entonces, bueno, solamente les quería dar ese mensaje. Y pues imagínate que lo que te estoy diciendo podría ser una posibilidad o podría ser real. Que la persona donde tú depositaste la confianza a lo mejor lo eliminaron y te pusieron a otro igualito ahí, pero no es el mismo por el cual nosotros votamos. ¿Cómo le haces? Pues lo único que tienes que hacer es a través de acciones. Si las palabras no coinciden con las acciones que se toman o hay incongruencias, pues quítate la venda de los ojos, que es lo que yo he hecho, pues. Entonces les mando un abrazo y que pasen muy buenas noches. Y estamos en contacto, seguimos sintonizados.